Bom dia. Para começar, gostaria de agradecer aos organizadores Annelise Ribeiro e Nathan Matos por aceitarem esta participação no evento e parabenizá-los pela quarta edição consecutiva da Pensar Edição Fazer Libro. Esta comunicación parte del trabajo de la investigación de doctorado que estoy realizando sobre la transición del libro impreso a las plataformas digitales. En este caso, me enfocaré en la función y el uso del libro, que si bien pensamos que es lo mismo, existe una confusión aparente, porque atribuimos algunas nociones y acciones a la función del libro, las cuales están basadas en las relaciones que establecemos con este objeto. Por cuestiones de tiempo no extenderé mucho este video, así que solo presentaré un panorama breve y conciso sobre el tema que quiero abordar aquí. Espero que esto sirva para la reflexión y un análisis más amplio posteriormente. Primero, vamos a hacer unas precisiones sobre el libro y su importancia, que son necesarias para entender la confusión que existe sobre su función y sobre su uso. Desde su invención, el libro ha sido el único medio y vehículo por antonomasia que ha resguardado y transmitido el conocimiento y el imaginario de la humanidad. Si consideramos que la invención del libro en su aspecto estructural se remonta a los primeros códices del siglo II de nuestra era, este ha sido el mismo hasta nuestros días. Su tecnología ha sufrido cambios mínimos que no lo han alejado de estar formado de cuadernillos, tener páginas, capítulos, semejante a nuestro libro actual. Lo que sí ha cambiado es el material con que se fabrica y su modo de producción. Su importancia es algo que no se puede determinar ni establecer de forma definitiva. Cualquier afirmación podría limitar o exagerar lo que el libro ha significado para nuestra civilización y, por supuesto, no es el objetivo de esta plática. Los trabajos que abordan el tema del libro, por una parte, lo hacen desde una perspectiva histórica y material, que abarca su constitución, sus elementos, el encuadernado, la tipografía o su diseño, y en sí sus formas de impresión y fabricación. Pero ninguno lo hace como el objeto técnico que es, lo que implica precisamente que sea arriesgado hablar del libro como objeto técnico, porque el libro tiene un papel fundamental en el pensamiento de la humanidad. Y se han establecido muchas relaciones, como la posesión de la sabiduría, el poder y lo sagrado, solo por mencionar algunas. El libro es un objeto que nos ha acompañado por siglos, lo que ha permitido al hombre crear y establecer gestos, tradiciones, costumbres y nociones que van ligadas al objeto, ya sea por su uso, su consulta, su producción o su escritura. El libro es tan sencillo en su tecnología que su invención se puede equiparar con la rueda. Ambos se han construido con un fin muy específico. Inclusive, ambos han sufrido pocas modificaciones en su evolución y se han reproducido continuamente bajo su idea original. El libro tiene la misma estructura desde que fue creado y, por definición, sabemos que este es un conjunto de páginas de papel o algún otro material que la sustituya por su forma y disposición, organizadas de forma que sea posible su encuadernación, que le permite transmitir un texto o cualquier tipo de contenido a un lector o público. Como todo objeto, el libro se ha producido con los materiales propios del tiempo en que es fabricado. Es así que el libro ha modificado su formato, el papel o soporte, el tipo de encuadernación, las formas de producción o impresión, pero no ha modificado su estructura o funcionamiento primigenio. Podemos decir que la importancia del libro radica en ser, desde su invención, el único medio y vehículo por antonomasia que ha resguardado y transmitido el saber y el imaginario de la humanidad. Además, el libro ha sido el soporte con más durabilidad a través de los siglos, que han llegado hasta nuestros días. En este sentido, el libro es un objeto muy preciado por el hombre, al menos en el aspecto personal. En nuestra biblioteca se presenta como la clave del saber y sus parámetros de ordenamiento parecen alcanzar aquello que es inasible en su orden o desorden. Y es aquí cuando llegamos a la confusión sobre los usos y la función del libro.
La confusión aparente se presenta cuando pensamos que los usos que se le otorga a los contenidos y las acciones que vienen implícitas con ellos, como la lectura, la educación, la difusión, la consulta o el estudio, son los mismos que tiene el libro. En este caso, el análisis para determinar la función del libro se puede hacer bajo dos perspectivas. La primera nos lleva a abordar la función del libro como la función del texto o del contenido. La segunda perspectiva nos lleva a analizar el objeto por sus características materiales y físicas, es decir, como un objeto individual. En estas dos perspectivas, si nos enfocamos a la función de los libros por su contenido, es completamente diferente que si lo hacemos a partir de la función del objeto. En el primer caso, cuando pensamos que la función de ambos es la misma, establecemos la función del libro como la transmisión del conocimiento, es decir, contener un escrito bajo una estructura funcional que permita la consecución de un texto y con ello su transmisión, su lectura y su consulta. Pero si se mezcla la función del contenido, su uso y utilidad con la función propia del objeto que analizamos, es donde existe una confusión. Retomemos el ejemplo de la rueda. Encontramos que la rueda sirve para brindar movimiento, no para transportar cosas, lo que nos llevaría de la misma forma a una confusión. Acarrear agua o trasladarse de un lugar a otro es el resultado posterior de lo que podemos obtener con el movimiento que brinda la rueda. Así, en el caso del libro, la lectura, la educación, la difusión o la consulta de algún contenido son acciones resultantes a la función primaria del libro. Quizá podamos pensar que esta función es muy simple y hasta cierto punto es banal para nuestro objeto cultural por antonomasia, que algunas veces lo coloca en un espacio sagrado, es parte de la labor intelectual elevada y sobresaliente, pero la tarea del libro ha sido bastante simple como su tecnología. Esto no implica que por lo simple que pueda ser su función es menor que las relaciones que se establecen cuando se usa. La primera perspectiva de análisis nos lleva al trabajo de Jean Baudrillard, quien menciona que no se trata de definir los objetos según su función o cualquier subdivisión de funciones que pueda tener, sino en los procesos en virtud de los cuales las personas entran en relación con ellos y de la sistemática de las conductas y de las relaciones humanas que resultan de ello. Aquí tenemos que la relación que establecemos con los libros nos proporciona la clave de su función. Por ello, las relaciones que establecemos determinan esa misma función. Aquí podríamos decir que la lectura, la educación, la difusión o la consulta son funciones propias del libro porque establecemos las relaciones necesarias bajo las cuales se ha establecido que los libros constituyen la forma predominante del discurso en el aula. La educación se relaciona con la habilidad de leer y escribir la palabra impresa. Los libros salen a nuestro encuentro y se presentan en una confusión misteriosa cuando estamos en una librería o biblioteca. El libro sagrado, por su parte, tiene propiedades curativas con su sola presencia, ¿no? Entre muchas más. La segunda perspectiva de análisis está pegada a la teoría de los objetos de Abraham Moles. Si la función del objeto está reducida a la utilidad del objeto mismo, lo está bajo su papel de mediador entre las funciones y los actos. La función del libro como transmisor del conocimiento y a la vez de un contenido es el punto de reunión con el lector. De esta forma, funciona como mediador entre lo escrito y lo leído. Provoca un encuentro entre escritor y lector, formando un puente para acceder a diversas experiencias y subjetividades que llevan a quien lo utiliza a desempeñar funciones como la enseñanza, el aprendizaje, la reflexión, el entretenimiento o la generación de un nuevo contenido. Pero los libros, todos ellos, tienen una función: transmitir un contenido, pero tienen diferentes usos y se utilizan en diferentes contextos. La lectura, la educación o la enseñanza, pero los libros, todos ellos, tienen una función: transmitir un contenido, pero tienen diferentes usos y se utilizan en diferentes contextos. La lectura, la educación, la enseñanza, la consulta o el estudio. Podemos reconocer que la función y los usos no son lo mismo para el libro, y todas estas actividades que vienen relacionadas pertenecen a la función de los textos que lo contienen.
Lo que hacen aquí los autores en ambos enfoques es unir la función con los usos y atribuir acciones y conductas que no son propias de la función original del libro. Los libros entonces tienen una función específica con una gran carga de significaciones, lo que posibilita que los libros mismos tengan una amplia gama de usos. Lo que provoca la confusión, por otra parte, es la falta de claridad entre las relaciones y las acciones que establecemos y realizamos con los libros. Y por la otra, el papel que tiene de mediador entre el escritor y el lector. Estos atributos entre los actos y las relaciones no establecen una distinción entre el objeto y su contenido. Por supuesto, las relaciones que se establecen con el objeto van más allá de este, y lo que nos lleva a perder de vista la diferencia real y desdibujar la función primordial del objeto, que no es la función del contenido, sino el uso que se le da al libro en el acto de la lectura, el estudio o el aprendizaje. Las relaciones que se establecen con el objeto nos sirven para determinar sus funciones, al que se aplican significaciones e interpretaciones, pero en el caso del libro pueden abordarse como utensilio y herramienta, que están determinadas por sus características y esencia. Es así que el libro, como caja de herramientas, tiene implícito en sí mismo todo lo que conlleva con sus usos y con sus fines como medio de conservación y transmisión del conocimiento. De esta forma, el objeto tiene diversos usos que establecen aquellos significados con los que se emplea dentro de contextos específicos. El libro se reconoce y se relaciona con actividades como la enseñanza y el aprendizaje, que es el resultado de los significados específicos acumulados que se le han adjudicado al objeto. Una vez establecida esta diferencia entre el objeto y el contenido, ¿podemos decir que todos los libros tienen la misma función? Sí, porque la función del libro no depende del texto que contenga, sino de la mediación que hace el objeto entre esa función y los actos que conlleva su uso. Es decir, que la tarea de mediación que hace el objeto entre el texto y un lector es la de transmitir un contenido bajo el acto de su lectura, consulta, elaboración de ejercicios como material didáctico en una clase, entre otras más. El uso que se le da a un libro está determinado por el contenido que resguarda. El libro en sí no pierde ningún valor al diferenciar el contenido del objeto. Por el contrario, nos lleva a un terreno que no se ha explorado. El libro como objeto técnico. Ir más allá de su constitución material nos permite analizar ampliamente y bajo diferentes perspectivas aspectos que no se han abordado anteriormente. Nuestro objeto cultural tan preciado y valorado es tan importante que por eso existen eventos académicos como este, que dedican análisis y reflexiones en diferentes perspectivas y miradas que abarcan el universo del libro. Pero también ha sido señalado como el objeto más poderoso de nuestra época, pero los análisis de los libros radican en su fabricación, en la tipografía, lo que no deja de ser importante. Pero me parece que es necesario abordar temas de análisis bajo perspectivas de otras disciplinas, que tienen que ver con la filosofía o la psicología del libro, por mencionar algunos, lo que nos permitirá explorar la forma en que se establecen las relaciones con los objetos. Ciertamente esto resulta difícil porque en ocasiones debemos tomar distancia y hacer distinciones como la que hicimos, que nuestra apreciación no nos lo permite si analizamos un objeto que no deja de maravillarnos y no deja de ser importante en nuestra cultura. Seguirán escribiéndose libros sobre libros en muchas y diferentes vertientes porque no existe otro objeto o medio que haya sido esencial para la preservación y conservación del patrimonio de la humanidad como lo es el objeto libro. Muito obrigado pelo seu tempo. Saudações a todos.